Elena conoció el peso de la responsabilidad antes de que sus manos fueran lo suficientemente grandes para sostenerlo. A los 11 años, la tos seca de su madre se llevó el aliento de la casa, dejando un vacío que el tiempo no supo llenar. Su padre, un hombre de pocas palabras y mirada perdida, la vio como el ancla que la vida le imponía, y Elena, sin un lamento, asumió el rol. Sus hermanos menores, Marcos y Sofía, eran pequeños barcos a la deriva, y ella, la capitana inesperada. Aprendió a estirar el pan, a remendar la ropa con hilos de colores dispares, a silenciar el hambre con historias inventadas. No hubo tiempo para muñecas ni para los juegos en la plaza del pueblo, donde las risas de otras niñas se mezclaban con el sol de la tarde. Su infancia se tejió con la urgencia de las necesidades ajenas, y su identidad se forjó en el acto constante de dar, sin que nadie le preguntara qué le faltaba a ella. Ahora de continuar quiero hablar contigo que cuidas y siempre has cuidado, de la casa, del marido, de los hijos, de un familiar enfermo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste cuidada? Si esta pregunta resuena contigo, dale me gusta a esta historia. Suscríbete al canal y principalmente, activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte las próximas historias, creadas para tocar tu alma y recordarte la fuerza que llevas dentro. Únete a nuestra comunidad y deja que cada relato te inspire a vivir plenamente. Una tarde, poco antes de que su madre partiera, Elena la encontró sentada en la mecedora, con un pañuelo bordado entre los dedos. La madre, con la voz apenas un susurro, le enseñó a preparar su guiso favorito, un plato sencillo de lentejas con hierbas del campo. «Recuerda, mi niña», le dijo, con una debilidad que a Elena le heló el alma. «El secreto está en el cariño que le pones, no en los ingredientes caros. Y un día, tú serás la que ponga ese cariño para tus hermanos». Elena, con sus pequeños dedos, intentó seguir los movimientos de su madre, sintiendo el calor de sus manos, la fragilidad de su aliento. En ese momento, una comprensión silenciosa se instaló en su corazón. Pronto, ella sería la que pondría el cariño en cada plato, la que mantendría viva la esencia del hogar. La imagen de su madre, tan frágil y a la vez tan llena de una sabiduría resignada, se grabó en su memoria como un presagio. Después de la partida de su madre, Elena intentó por un breve tiempo unirse a las niñas del pueblo en sus juegos. Las veía correr descalzas por los campos, sus risas como campanillas al viento, persiguiendo mariposas o inventando mundos bajo la sombra de los viejos robles. Pero Elena se sentía desplazada, como si una barrera invisible la separara de esa alegría despreocupada. La culpa la carcomía. ¿Cómo podía perder tiempo en juegos cuando había tantas cosas por hacer en casa? Sus hermanos Marcos y Sofía, aún pequeños, dependían de ella para cada comida, cada prenda limpia, cada historia antes de dormir. Observaba sus risas despreocupadas y sentía un amor profundo, pero también un sutil resentimiento por la infancia que a ella le había sido arrebatada. Su padre, un hombre bueno pero abrumado por la pena, solía decirle: «Elena, eres la fortaleza de esta casa. Tu madre estaría orgullosa de tu sentido del deber». Esas palabras destinadas a consolar solo reforzaron el peso sobre sus hombros, cimentando su papel de cuidadora incansable. Los años pasaron y los hermanos crecieron, pero el patrón de cuidado se grabó en el alma de Elena como una cicatriz invisible. Se casó con Ricardo, un hombre de sonrisa fácil y promesas de un futuro más ligero. Durante el noviazgo, Ricardo la elogiaba constantemente por su capacidad de resolverlo todo, su orden y su sentido práctico. Elena, ingenua, interpretaba estos comentarios como halagos,
sin percibir la trampa sutil que se tejía a su alrededor. Una vez, mientras paseaban por el mercado del pueblo, Elena le mencionó su deseo de aprender a pintar acuarelas, un sueño olvidado de su infancia que había resurgido al ver los colores vibrantes de las flores. Ricardo, sin malicia aparente, desvió la conversación hacia los planos de la casa que construirían juntos, o las necesidades futuras de la familia, como el color de las cortinas o el tamaño del jardín. Elena, acostumbrada a priorizar las necesidades ajenas, dejó morir esa pequeña chispa de deseo personal, convencida de que era un lujo que no podía permitirse. La llegada de sus hijos, Mariana y Pedro, trajo una alegría inmensa, un amor que la desbordaba, pero también una avalancha de nuevas responsabilidades. Ricardo, acostumbrado a ser cuidado por su madre, doña Clara, no ofrecía ayuda proactiva. Elena se encontró haciendo todo sola. Las noches en vela con los bebés, los pañales, las comidas, la limpieza, la organización de la casa. Ricardo, ajeno a la extenuación de su esposa, la elogiaba frente a amigos y familiares como la mejor madre y esposa del mundo. Un título que, aunque halagador, reforzaba la imagen pública de Elena como la mujer perfecta e incansable, aislándola aún más en su agotamiento silencioso. Años después, doña Clara, la madre de Ricardo, envejeció con la dignidad de un roble, pero su mente comenzó a desdibujarse, víctima de una enfermedad que le robaba los recuerdos y la autonomía. La decisión de que doña Clara se mudara a casa de Elena fue presentada como natural e inevitable por Ricardo y sus hermanos. Ricardo expresó su preocupación por su madre, pero la solución, implícitamente, siempre fue Elena. Ella sintió un nudo en el pecho, una opresión familiar que conocía bien, pero no pudo decir que no. Un pequeño incidente, como doña Clara derramando su té sobre la mesa recién limpia, o confundiendo a Pedro con otro niño y regañándolo sin razón, era resuelto por Elena con una paciencia infinita, mientras Ricardo y los hijos observaban pasivamente, reforzando la dinámica de que mamá lo resuelve todo. La casa de Elena, que alguna vez fue un refugio de su propia construcción, se transformó en un hospital improvisado, un santuario para los que necesitaban cuidado. Ella era la enfermera, la cocinera, la administradora, el pilar inquebrantable que sostenía a todos. Ricardo, los hijos, doña Clara, todos dependían de ella. Y Elena, con una sonrisa que apenas ocultaba el cansancio, estaba allí, siempre presente, siempre disponible, siempre dando. Su cuerpo, que había sido un templo de resistencia, comenzó a enviar señales de auxilio. Un agotamiento que el sueño no lograba disipar. Dolores punzantes en las articulaciones, como si sus propias manos, tan acostumbradas a dar, se rebelaran contra ella. Dolores de cabeza que se volvieron compañeros constantes, una niebla mental que le dificultaba la concentración, el recuerdo de detalles simples, la capacidad de sentir plenamente. Ella ignoraba estas advertencias, como siempre había ignorado sus propias necesidades. Es el estrés, se decía, es la edad. Pero la verdad era que el cuerpo de Elena gritaba, intentando hacerse escuchar en el silencio de una vida dedicada a todos, menos a sí misma. Una tarde, mientras preparaba la cena, sintió un vacío extraño, una desconexión. Había estado cortando vegetales, hirviendo agua, mezclando especias, pero su mente estaba en otro lugar, en ningún lugar. Al servir el plato, se dio cuenta de que no tenía memoria de haberlo cocinado. Era como si sus manos hubieran actuado por cuenta propia, un autómata de la cocina. Se quedó inmóvil, con el cucharón en la mano, y sintió algo que no era tristeza, sino una profunda desorientación, la sensación de que su propia existencia se había diluido en la rutina de los demás.
La invisibilidad de Elena no era un manto que ella elegía, sino una piel que le había sido impuesta, capa tras capa, a lo largo de los años. En la mesa, mientras Ricardo hablaba de su día en el trabajo y Mariana y Pedro discutían sobre sus amigos, Elena intentaba a veces compartir un pensamiento, una pequeña observación sobre el jardín o una noticia del pueblo. Pero sus palabras se perdían en el murmullo, interrumpidas por una pregunta de Ricardo sobre dónde estaba su camisa limpia, o por una queja de Pedro sobre la comida. Ella sonreía, asentía, y el silencio volvía a ser su compañero. Se había acostumbrado a que su voz no tuviera eco, a que sus deseos fueran irrelevantes frente a las necesidades de los demás. Ricardo, en su ceguera cómoda, no notaba los pequeños temblores en las manos de Elena cuando servía el café, ni las ojeras profundas que ni el maquillaje más espeso lograba ocultar. Para él, Elena era la constante, el pilar inamovible. Si ella estaba cansada era normal, cosas de mujeres. Si se quejaba de un dolor, era un resfriado, la edad. Nunca se le ocurrió que la fuente de su agotamiento era la carga que él y sus hijos, sin querer, le imponían. La intimidad entre ellos se había desvanecido, reemplazada por la rutina de una convivencia funcional. Ricardo la veía como la gestora de su hogar, la madre de sus hijos, la cuidadora de su madre, pero la mujer, la amante, la compañera, se había perdido en esa maraña de roles. Los hijos, Mariana y Pedro, ya mayores de edad, vivían en su propio universo. Mariana, absorta en sus estudios y su vida social, veía a su madre como la proveedora de todo lo necesario: ropa limpia, comida caliente, dinero para sus salidas. Si necesitaba algo, simplemente lo pedía, con la certeza de que Elena lo resolvería. Pedro, con la energía de sus 16 años, pasaba horas frente a la pantalla de su computadora, ajeno al funcionamiento de la casa. Si su madre le pedía ayuda, respondía con un en un momento que nunca llegaba, o con una excusa que Elena, cansada, terminaba aceptando. Ambos amaban a su madre, a su manera, pero era un amor que no implicaba verla como un ser humano con límites, con necesidades propias. El cuidado de doña Clara era una tarea monumental. La suegra, en sus momentos de lucidez, podía ser demandante, crítica, y en sus momentos de confusión se volvía impredecible, a veces agresiva. Elena pasaba noches en vela, levantándose para atenderla, para calmar sus miedos nocturnos, para cambiar sus pañales. La falta de sueño se acumulaba, minando su resistencia. Había días en que Elena se sentía como un autómata, moviéndose por inercia, sin sentir nada, solo el peso de la obligación. Se miraba en el espejo y veía una extraña, una mujer cuyos rasgos se confundían con la extenuación, sin brillo en los ojos, sin un contorno propio. Una tarde, mientras preparaba la cena, sintió un vacío extraño, una desconexión. Había estado cortando vegetales, hirviendo agua, mezclando especias, pero su mente estaba en otro lugar, en ningún lugar. Al servir el plato, se dio cuenta de que no tenía memoria de haberlo cocinado. Era como si sus manos hubieran actuado por cuenta propia, una autómata de la cocina. Se quedó inmóvil, con el cucharón en la mano, y sintió algo que no era tristeza, sino una profunda desorientación. La sensación de que su propia existencia se había diluido en la rutina de los demás. Esa noche, el dolor en el pecho, que antes era una punzada ocasional, se volvió una presión constante, un nudo apretado que le robaba el aliento. Ignoró la señal, como siempre. Se tomó un analgésico y se acostó, esperando que el sueño, ese esquivo compañero, la llevara lejos de la realidad. Pero el sueño no llegó.
La presión en el pecho se intensificó, irradiando hacia el brazo izquierdo. Un sudor frío le empapó la frente. Se levantó con dificultad, el corazón latiéndole desbocado, un ritmo caótico que anunciaba el desastre. Intentó llegar a la cocina para beber agua, pero sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas en el pasillo oscuro, el aire abandonando sus pulmones en un gemido ahogado. El mundo se volvió negro. El grito de Mariana al encontrar a su madre tendida en el pasillo rompió el silencio de la madrugada como un cristal. Ricardo y Pedro se despertaron sobresaltados, el pánico pintado en sus rostros. La imagen de Elena, pálida, con los labios azulados y la respiración apenas perceptible, los golpeó con la fuerza de un rayo. Ricardo, con las manos temblorosas, llamó al doctor Ernesto, el médico del pueblo, cuya voz, aunque calmada, no logró disipar el terror que se había apoderado de la familia. El doctor Ernesto llegó en minutos, su rostro grave al examinar a Elena. Con la ayuda de Ricardo y Pedro, la subieron a la camioneta del médico, que se convirtió en una ambulancia improvisada. El viaje hasta el hospital de la ciudad vecina, a 1 hora de distancia, fue una eternidad de solabancos y un silencio cargado de tensión. Ricardo, al volante, sentía el peso de cada kilómetro, cada segundo, como una condena. Mariana lloraba en el asiento trasero, sosteniendo la mano inerte de su madre. Pedro, mudo, miraba por la ventana, el rostro contraído por el miedo. En el hospital, el equipo médico actuó con rapidez y eficiencia. Elena fue llevada de urgencia a la sala de emergencias. El diagnóstico llegó, pesado como una losa: infarto agudo de miocardio, desencadenado por el estrés crónico y la extenuación. Su corazón, comprometido por años de sobrecarga, había cedido. Necesitaba un cateterismo de emergencia. La noticia golpeó a Ricardo y a los hijos con la fuerza de un tsunami. Elena, la inquebrantable, la eterna, estaba al borde de la muerte. Mientras Elena era sometida al procedimiento, Ricardo, Mariana y Pedro esperaban en la sala de espera, sumidos en un silencio de culpa y desesperación. Las horas se arrastraron. Finalmente, el médico salió con el rostro cansado, pero con una leve sonrisa. «El cateterismo fue exitoso», dijo. «Logramos estabilizarla, pero su corazón está comprometido. Necesitará un largo período de recuperación y un cambio radical en su vida». Ha estado bajo un estrés inmenso. Elena despertó en una cama de hospital, rodeada de máquinas que emitían pitidos suaves y luces intermitentes. La sensación inicial fue de dolor, un dolor sordo en el pecho, pero debajo de él, algo más, una extraña paz. Por primera vez en décadas ella no estaba cuidando, estaba siendo cuidada. Enfermeras de voz suave entraban y salían, cambiando sus sábanas, midiendo su presión, trayéndole agua y comida. Médicos le hablaban en voz baja, explicando los procedimientos, preguntando sobre su dolor. Sentía las manos suaves en su frente, el toque gentil en su brazo. En medio de la fragilidad y el miedo, encontró un consuelo inesperado, una quietud que provenía de no tener que ser fuerte, de no tener que proveer, de no tener que pensar en nadie más que en sí misma. Era la sensación de ser vista, no por sus tareas, sino por su vulnerabilidad. En su semiconciencia, Elena revivía fragmentos de su vida. La cocina siempre llena, las montañas de ropa, los gritos de doña Clara, las demandas de Ricardo, las peticiones de los hijos. Y ahora, aquí, en esta cama de hospital, el silencio era diferente. No era el silencio de su casa, lleno de tareas pendientes y expectativas no verbalizadas. Era un silencio de pausa, de suspensión, donde por primera vez el universo no giraba en torno a lo que ella debía hacer. Las lágrimas rodaron por sus mejillas.
no de tristeza, sino de un alivio profundo y doloroso. Era la primera vez que se permitía sentir el peso de todo lo que había cargado y la ligereza de soltarlo, aunque fuera por un tiempo. Las visitas comenzaron. Primero, Ricardo y los hijos, con rostros demacrados y ojos llenos de culpa. Luego, sus vecinas, doña Inés y doña Fátima, mujeres de manos curtidas y corazones generosos. Trajeron pequeños presentes, un chale tejido a mano, un libro de oraciones, una flor de su jardín. Sus diálogos eran de apoyo y reconocimiento. «Elena, tu cuerpo te dio un aviso», dijo doña Inés, con una voz suave pero firme. «No lo ignores. Es hora de que te cuides como cuidaste a todos». Doña Fátima añadió: «No te preocupes por la casa. Tu familia aprenderá». Ya era hora. Elena sentía una mezcla de culpa por abandonar a su familia, pero las palabras de las vecinas la confortaban, la validaban. Comenzó a permitirse sentir el cuidado, a aceptar la ayuda. Deitada en la cama, incapaz de moverse mucho, Elena tuvo tiempo para pensar. Revisó su vida desde la infancia, viendo los momentos en que se perdió a sí misma. La imagen de la figuera en su patio, que ella siempre cuidó con esmero, pero bajo cuya sombra nunca tuvo tiempo de sentarse, se le apareció como una metáfora de su propia existencia. Se dio cuenta de que la paz que sentía en el hospital, a pesar del dolor físico, era la ausencia de demandas, la ausencia de tener que ser la fuerte. Era la paz de la rendición, de la aceptación de su propia fragilidad. Mientras Elena luchaba por su recuperación en el hospital, su casa se transformó en un campo de batalla. La ausencia de su pilar invisible se hizo palpable, un vacío que ninguna cantidad de buena voluntad lograba llenar. Ricardo, Mariana y Pedro se vieron confrontados con la cruda realidad de una vida sin Elena al mando. El primer día fue un desastre culinario. Ricardo, que apenas sabía freír un huevo, intentó preparar el desayuno. Los huevos se quemaron, el café se derramó, y el pan que Elena siempre horneaba o compraba fresco no apareció mágicamente en la mesa. Mariana y Pedro, acostumbrados a encontrar el desayuno listo, se quejaron. Ricardo, con el rostro enrojecido por la frustración, les espetó: «Pues háganlo ustedes, su madre no está aquí para servirnos». Pedro, con un puchero, murmuró: «Pero mamá siempre lo hace». La lavandería se convirtió en un campo minado. Mariana, que solía dejar su ropa sucia en el cesto con la certeza de que reaparecería limpia y doblada, se encontró con una montaña de prendas que no paraba de crecer. Intentó usar la lavadora, pero no sabía separar los colores, usó demasiado detergente y varias de sus blusas favoritas terminaron encogidas o manchadas. La frustración la llevó a un llanto silencioso mientras la ropa limpia se amontonaba sin doblar en el sofá. «¡Esto es imposible!», exclamó, con las manos manchadas de lejía. ¿Cómo hacía mamá todo esto cada semana? La limpieza de la casa era otro desafío. Pedro, que apenas barría su propia habitación, intentó limpiar la sala, pero dejó pelusas en los rincones y marcas de zapatos en el suelo. Ricardo, al intentar limpiar el baño, no encontró los productos adecuados y terminó usando jabón de manos para todo, dejando un rastro pegajoso y un olor extraño. La casa, antes un santuario de orden, comenzó a acumular polvo, desorden y un olor a abandono. Las discusiones entre Ricardo, Mariana y Pedro se volvieron constantes. ¿Quién va a lavar los platos hoy? ¿Por qué no limpiaste el baño? Siempre me toca a mí. Nadie quería asumir la responsabilidad total, y el resentimiento crecía con cada tarea sin hacer. El desafío de cuidar a doña Clara era el más abrumador. La suegra, en su confusión, extrañaba a Elena y se negaba a cooperar con Ricardo o los niños.
Se negaba a comer la comida que Ricardo preparaba, lloraba por Elena y a veces se volvía agresiva, empujando las manos de Mariana cuando intentaba ayudarla a vestirse. Pedro, asustado por los gritos de su abuela, se escondía en su habitación. Ricardo se sentía impotente, irritado y por primera vez profundamente arrepentido. El olor en la casa empeoró y Ricardo se sintió abrumado por la vergüenza y la desesperación. «Quiero a Elena. ¿Dónde está Elena? Ustedes no saben cuidarme», gritaba doña Clara, y Ricardo, con la voz quebrada, solo podía responder: «Mamá, por favor, estamos haciendo lo que podemos». La desaparición de las tareas invisibles de Elena se hizo evidente. Ricardo intentó pagar las cuentas, pero descubrió una pila de papeles, facturas atrasadas y la complejidad de la gestión financiera que Elena hacía con una facilidad aparente. No encontraba los documentos importantes, se confundía con los plazos, y el estrés de la burocracia lo superaba. La despensa y la nevera estaban vacías. Ricardo se dio cuenta de que Elena siempre planeaba las comidas con anticipación, hacía listas de compras detalladas y gestionaba el presupuesto con una maestría que él nunca había notado. Intentó hacer compras, pero olvidaba la mitad de los ítems esenciales y regresaba con productos que nadie quería comer. Una noche, tras un día exhaustivo y caótico, Ricardo, Mariana y Pedro estaban sentados en la sala, rodeados por el desorden, con el cansancio pintado en sus rostros. La casa, antes un refugio, parecía un barco a la deriva. Ricardo, con la voz ronca por la emoción, rompió el silencio. Nunca imaginé lo que tu madre hacía por nosotros. Era todo, y nosotros no veíamos nada. Mariana, con lágrimas en los ojos, asintió. Papá, yo la traté tan mal, siempre pidiendo, nunca dando. Pedro, con la mirada perdida, añadió: yo solo quería jugar. Nunca pensé que mamá se cansaba. Pensé que era su trabajo. Las lágrimas de arrepentimiento, de culpa y de una comprensión tardía comenzaron a brotar, lavando años de ceguera. El caos en la casa de Ricardo no pasó desapercibido en el pequeño pueblo. Las vecinas, con su radar social siempre activo, notaron la ausencia de Elena y la desorganización que se cernía sobre la familia. Fue doña Inés, la misma que había ayudado a Elena en el mercado, quien tomó la iniciativa. Junto con doña Fátima, la panadera, y doña Carmen, una amiga de la infancia de Elena, se presentaron en la puerta de Ricardo con ollas de comida casera y una determinación silenciosa. Ricardo, al abrir la puerta, sintió una mezcla de vergüenza y alivio. La casa, aunque él y los hijos se esforzaban, aún mostraba signos de la batalla diaria. Doña Inés, doña Fátima, doña Carmen, ¡qué sorpresa! No debieron molestarse. Doña Carmen, con una sonrisa amable, respondió: Ricardo, no te avergüences. Elena siempre fue el pilar de este pueblo, no solo de tu casa, pero ahora es tiempo de que todos sean pilares. Las mujeres entraron, ignorando el desorden, y comenzaron a organizar la cocina, a preparar la cena, a hablar con Mariana y Pedro. Compartieron historias de cómo Elena las había ayudado en el pasado. Un consejo en un momento difícil, una mano amiga en una enfermedad, una palabra de aliento. Ricardo y los hijos escucharon, y cada historia era una punzada de culpa, pero también una revelación. Se dieron cuenta de que Elena no solo era su madre y esposa, sino una figura importante y valorada en la comunidad, un contraste doloroso con la invisibilidad que le habían impuesto en casa. Ricardo inicialmente sintió vergüenza de aceptar ayuda, pero la insistencia gentil de las vecinas lo hizo ceder. Comenzó a ver la comunidad de una nueva forma, una red de apoyo que Elena había tejido con su generosidad
y que ahora se extendía para sostener a su propia familia. Las palabras de doña Carmen resonaron en él. Elena siempre dio sin pedir. Ahora es tiempo de que reciba. A pesar de la ayuda de las vecinas, la familia aún luchaba con las tareas. Ricardo intentó organizar un cronograma, asignando responsabilidades a Mariana y Pedro, pero la resistencia inicial y las fallas eran constantes. Una tarde, una discusión más seria estalló entre Ricardo y Mariana sobre quién debía cuidar de doña Clara. Mariana, agotada, exclamó: «Papá, no puedo más, tengo mis estudios, mis cosas, no soy Elena». Ricardo, al escucharla, se dio cuenta de que la carga era grande de más para ellos solos, y que la solución de doña Clara no podía recaer solo en su familia nuclear. Con el corazón pesado, Ricardo visitó a Elena en el hospital. La encontró más fuerte, pero aún frágil. Se sentó a su lado, tomó su mano, y con la voz embargada por la emoción, le contó sobre el caos en casa, sobre las dificultades con doña Clara y sobre el cuánto la familia la valoraba ahora. «Elena, no tienes idea de lo que hemos pasado, no sé cómo lo hacías. Te pido perdón, de verdad, por todo, por no haberte visto, por haberte dejado sola con todo». Elena, aún débil, apretó su mano. Sus ojos, aunque cansados, mostraban una comprensión profunda. «Lo sé, Ricardo», susurró, «pero ahora lo sabes, y eso es lo que importa». En ese momento, un hilo de esperanza se tejió entre ellos, una promesa silenciosa de un futuro diferente. El peso de la casa, de los hijos y sobre todo de doña Clara se había vuelto insoportable para Ricardo. La culpa lo carcomía, pero la realidad de la situación lo obligaba a actuar. Una tarde, con el teléfono en la mano y el corazón latiéndole con fuerza, marcó el número de su hermano Javier. «Javier, soy Ricardo. Necesito hablar contigo y con Marta. Es urgente. Es sobre nuestra madre y Elena». Javier, el hermano del medio, siempre había sido el más escurridizo, el que encontraba excusas para evitar las responsabilidades familiares. Su voz al otro lado de la línea sonó distante, teñida de una preocupación superficial. «Ricardo, ¿qué pasa? ¿Elena está peor? Sabes que estoy muy ocupado con el trabajo. Tengo un viaje la próxima semana». Ricardo interrumpió, su voz firme, con una autoridad que rara vez usaba. «Javier, Elena casi muere. Un infarto. Y nuestra madre necesita atención constante que no podemos darle ahora. La casa es un caos. Necesito que vengas, que vengan los dos. Es hora de que hablemos de esto en serio. No es una petición, es una exigencia». La conversación con Marta, la hermana menor, fue diferente. Marta, aunque vivía en otra ciudad y tenía sus propios hijos pequeños, siempre había sido más empática. Sin embargo, la idea de asumir el cuidado de doña Clara la llenaba de temor. «Ricardo, lo siento tanto por Elena, pero ¿yo? ¿Cómo podría? Mis hijos son pequeños, mi casa es pequeña, apenas puedo con lo mío. Sabes que mi esposo trabaja mucho y yo no tengo ayuda». Ricardo escuchó sus excusas, pero no cedió. «Marta, no te estoy pidiendo que lo hagas sola. Estoy pidiendo que hablemos, que encontremos una solución. Nuestra madre es nuestra responsabilidad, no solo de Elena. Y ahora Elena necesita recuperarse, necesita paz, necesitamos un plan, y lo necesitamos ahora». Finalmente, después de varios días de insistencia, y ante la gravedad de la situación de Elena, Javier y Marta accedieron a reunirse en la casa de Ricardo. La atmósfera era tensa. La casa, aunque Ricardo y los hijos se esforzaban, aún mostraba signos del caos reciente. Una pila de ropa sin doblar en el sofá, el fregadero con algunos platos, el aire cargado de una ansiedad palpable. Ricardo,
Con el rostro cansado y los ojos hundidos, fue directo. Elena está en el hospital. Su corazón está comprometido. El médico dijo que fue por estrés, por la sobrecarga, por cuidar de todos nosotros y especialmente de nuestra madre. Señaló la silla vacía donde solía sentarse doña Clara. No podemos seguir así. Necesitamos un plan para nuestra madre, un plan real, un plan que nos involucre a los tres. Javier, incómodo, se removió en su asiento. Pero, Ricardo, Elena siempre ha sido tan buena con mamá. Ella lo hace tan bien, y nosotros siempre le hemos agradecido. Su voz sonaba a excusa barata. Marta, con lágrimas en los ojos, interrumpió a Javier. «Javier, por favor, ¿no ves lo que pasó? Elena casi muere por nuestra culpa, por dejarle toda la carga. Mamá es nuestra madre. No podemos seguir esperando que Elena lo resuelva todo. ¿Qué clase de hijos somos?» La discusión se prolongó durante horas. Ricardo, armado con la nueva perspectiva que la ausencia de Elena le había dado, no permitió que sus hermanos se evadieran. Les mostró las facturas, les habló de las noches sin dormir, de la dificultad de alimentar a doña Clara, de su confusión y sus demandas. Les hizo ver, con una claridad brutal, la magnitud del trabajo que Elena había realizado sola. Les recordó que Elena no era una empleada, sino su esposa y la madre de sus hijos, y que el cuidado de doña Clara era una responsabilidad compartida por los tres hermanos. Les presentó un presupuesto de lo que costaría una cuidadora profesional, y la cifra los dejó en silencio. Finalmente, Marta, con un suspiro profundo, tomó una decisión. «Está bien, yo me llevaré a mamá por un tiempo. Mi casa es pequeña. Será difícil, pero no puedo vivir sabiendo que Elena casi muere por nuestra irresponsabilidad. Javier, tú tendrás que ayudar económicamente con los gastos de mamá y venir los fines de semana para relevarme. Y Ricardo, tú también. No podemos dejarla sola de nuevo. Es nuestra madre y es nuestra responsabilidad». Javier, aunque a regañadientes, asintió. La culpa, por fin, había logrado perforar su armadura de indiferencia. La decisión de Marta fue un punto de inflexión, no solo para doña Clara, sino para la dinámica familiar de los hermanos de Ricardo. Por primera vez, la responsabilidad del cuidado se compartiría, aunque fuera por la fuerza de una tragedia. El día en que Elena recibió el alta hospitalaria fue agridulce. Sentía una mezcla de alivio por dejar las paredes blancas y los pitidos constantes, y un temor sutil por regresar a la vida que casi la consume. Ricardo, Mariana y Pedro la esperaban en la puerta del hospital, sus rostros marcados por el cansancio, pero iluminados por una alegría genuina. El coche de Ricardo, inusualmente limpio, estaba lleno de flores y pequeños regalos de las vecinas. El sol brillaba, pero Elena sentía una mezcla de alegría y aprehensión. Ricardo, con una ternura que no le era habitual, abrió la puerta del coche para ella, un gesto que él no hacía desde hacía años. «Mi amor, bienvenida a casa, te hemos extrañado tanto». Al llegar a casa, Elena notó la diferencia. La casa no estaba impecable como ella la dejaba, pero estaba visiblemente limpia y ordenada. Había un olor a comida casera, aunque un poco quemada, y las camas estaban hechas, aunque no con su perfección habitual. Mariana y Pedro la recibieron con abrazos apretados y un pastel casero, un poco torcido pero lleno de intención. «Bienvenida a casa, mamá», exclamó Mariana. «Hicimos lo que pudimos». Pedro, con una sonrisa tímida, añadió: «Y papá cocinó, varias veces». Elena sintió un calor en el corazón, una emoción que la desbordaba. Lo más notable fue el silencio. Un silencio diferente, no el de la ausencia, sino el de la calma. Doña Clara no estaba.
Ricardo, con la voz suave, le explicó la decisión de Marta. Mi hermana se llevó a nuestra madre, Elena. Ella la cuidará por un tiempo, y nosotros nos encargaremos de la casa. Tú solo tienes que descansar, Elena. Solo tienes que recuperarte. Hemos aprendido mucho, te lo prometo. Elena lo miró, y en sus ojos encontró no solo el arrepentimiento, sino también una nueva determinación. Era un Ricardo diferente, un hombre que había sido forzado a ver, a aprender, a crecer. Los primeros días en casa fueron una mezcla de alivio y adaptación. Elena se movía con lentitud, su cuerpo aún resentido. Observaba a Ricardo y a los hijos en sus nuevas tareas. Ricardo, con torpeza inicial, preparaba las comidas, consultando recetas en un viejo libro de cocina y quemando alguna que otra sartén, pero siempre con una sonrisa de esfuerzo. Mariana se encargaba de la limpieza y la lavandería, y Pedro, con una disciplina sorprendente, mantenía su habitación impecable y ayudaba con las compras. La casa, antes un espacio donde Elena era la única orquestadora, ahora era un coro desafinado, pero con una melodía de esfuerzo y colaboración. La tentación de intervenir era constante para Elena. Veía a Ricardo dejar un trapo húmedo sobre la mesa, a Mariana doblar la ropa de forma descuidada, a Pedro olvidar una tarea. Su instinto de control, forjado por años de perfección autoimpuesta, gritaba. Pero se recordaba las palabras del médico. Estrés, descanso, cambio radical. Se forzaba a respirar hondo, a soltar. Era difícil, doloroso incluso, ver las cosas hechas de otra manera, pero la paz que sentía al no tener que hacerlas era un bálsamo. Las vecinas solidarias del hospital no la olvidaron. Doña Inés venía cada 2 días con caldos nutritivos y hierbas para infusiones. Se sentaba con Elena en el porche, bajo la sombra de la figuera, y le hablaba de la importancia de escucharse a sí misma, de la sabiduría del cuerpo. Tu cuerpo te dio un aviso, Elena, le decía. No lo ignores. Es hora de que te cuides como cuidaste a todos. No te sientas culpable por ello. Doña Fátima, la panadera, enviaba a su hijo con pan fresco y postres ligeros. Estas pequeñas atenciones, gestos de cuidado desinteresado, eran un bálsamo para el alma de Elena. Era la primera vez que sentía el calor de una comunidad que la veía, no por lo que hacía, sino por lo que era. Elena pasaba las tardes sentada bajo la figuera, observando el ir y venir de su familia. Veía a Ricardo luchar con la cena, a Mariana doblar la ropa con menos perfección que ella, a Pedro intentar arreglar un grifo que goteaba, y en lugar de sentir la urgencia de intervenir, sentía una extraña paz. Era la paz de quien ha soltado el control, de quien ha permitido que otros asuman su parte. La casa ya no era su carga exclusiva, sino un hogar compartido, imperfecto, ruidoso, pero vivo. Un día, Ricardo quemó el arroz de nuevo, y en lugar de frustrarse, se rió de sí mismo. Mariana olvidó comprar la leche, pero volvió corriendo al mercado sin quejarse. Pedro, sin que nadie se lo pidiera, se ofreció a lavar los platos. Pequeñas victorias que, para Elena, significaban un mundo. La recuperación de Elena no fue solo física, fue una reconstrucción profunda de su ser. Los días bajo la figuera se convirtieron en un espacio de introspección, de redescubrimiento. Recordaba su infancia, los años de cuidado silencioso, la forma en que su propia voz se había ido apagando bajo el peso de las expectativas. El infarto había sido un grito de su cuerpo, pero también una puerta a una nueva conciencia, a una oportunidad de renacer. Ricardo, por su parte, se había transformado. El hombre que antes dependía de Elena para cada detalle, ahora se movía con una nueva autonomía y una sorprendente destreza. Había aprendido a cocinar platos sencillos pero nutritivos, a limpiar con eficiencia,
a gestionar la casa con un orden que Elena nunca le había visto. Sus errores iniciales se convirtieron en anécdotas divertidas que compartían en la mesa, y sus manos, antes acostumbradas solo al trabajo fuera de casa, ahora manejaban con soltura las tareas domésticas. Lo más importante, había aprendido a ver. Veía el esfuerzo de Mariana y Pedro, las pequeñas victorias diarias y la inmensa magnitud del trabajo que Elena había realizado sola durante décadas. Su mirada hacia ella había cambiado, de la dependencia a la admiración y el respeto. Una tarde, mientras Elena leía un libro en el porche, Ricardo se sentó a su lado, con una taza de té de hierbas que él mismo había preparado. «Sabes, Elena», dijo con la voz suave y llena de sinceridad, «nunca me di cuenta de lo que significaba llevar una casa. Es un trabajo sin fin, un arte, y tú lo hacías todo, sin quejarte, sin pedir nada a cambio». Hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte, como si aún procesara la magnitud de su ceguera. «Me siento avergonzado de haberte dejado sola, de haberte tratado como si fueras una parte más de la casa, no la persona que la hacía funcionar, no la mujer que amo». Elena cerró el libro y lo miró, sus ojos llenos de una emoción que no era tristeza, sino una profunda gratitud. «No te avergüences, Ricardo, solo aprende y enséñales a nuestros hijos. Es el mejor regalo que me puedes dar, el regalo de que esto no se repita». Y eso hizo Ricardo. Se convirtió en el mentor de Mariana y Pedro, guiándolos en las tareas, enseñándoles la importancia de la colaboración y la empatía. Mariana, que al principio se había resistido a las tareas domésticas, descubrió una nueva satisfacción en la autonomía y en la capacidad de contribuir. Aprendió a cocinar platos sencillos, a organizar su tiempo entre los estudios y las responsabilidades, a cuidar de su hermano y de la casa. Pedro, por su parte, se volvió más responsable, no solo con sus tareas, sino también con sus estudios y sus compromisos. La casa, antes un lugar de dependencia, se convirtió en un espacio de aprendizaje y crecimiento compartido, donde cada miembro aportaba su parte. Las visitas de las vecinas continuaron, y Elena, por primera vez, se permitió recibir sus consejos y su amistad. Doña Inés le enseñó a preparar infusiones relajantes con hierbas del jardín, compartiendo secretos ancestrales sobre el poder curativo de la naturaleza. Doña Fátima la invitó a su panadería para enseñarle a hacer pan, una actividad que Elena descubrió que amaba profundamente. Amasar la masa, sentir su textura, verla crecer y transformarse en pan caliente, era un acto de creación que no tenía otro propósito que el placer de sus propias manos y el aroma que llenaba la cocina. Un día Marta llamó. «Nuestra madre está bien, Elena», dijo con una voz que denotaba cansancio, pero también una nueva comprensión. «Está adaptándose. Y yo estoy aprendiendo mucho, aprendiendo lo que tú hiciste por ella y por nosotros. Es un trabajo agotador, Elena. No sé cómo lo hiciste por tantos años». Marta, que había sido la hermana más distante de Ricardo, ahora hablaba con una nueva empatía y admiración. Le contó a Elena las dificultades de cuidar a doña Clara, los momentos de frustración, pero también los pequeños momentos de conexión y ternura. Le agradeció de corazón por todos los años de cuidado, un reconocimiento que llegaba tarde, pero que era profundamente sanador para Elena. Elena comenzó a recuperar su propia voz. En las conversaciones con Ricardo ya no era solo la que escuchaba y asentía, sino la que opinaba, la que proponía soluciones, la que decidía. Empezó a tomar pequeñas decisiones para sí misma, sin culpa ni justificaciones. Un paseo sola por el campo, la compra de un nuevo libro de poesía, un día entero dedicado a descansar sin interrupciones. Eran pequeños actos de autoafirmación, pasos lentos pero firmes hacia la recuperación de su identidad. Su pequeño patio trasero, antes un espacio funcional y descuidado, se transformó en un proyecto personal. Plantó hierbas aromáticas, flores de colores vibrantes, pequeños arbustos que atraían mariposas y colibríes. Ricardo, al ver su entusiasmo, le construyó un pequeño invernadero con maderas recicladas,
un santuario verde donde Elena podía pasar horas. Mariana y Pedro la ayudaban a regar, a remover la tierra, a plantar nuevas semillas. Era un trabajo compartido, pero esta vez el propósito era el placer de Elena, la expresión de su propia creatividad y su conexión con la vida. El jardín de Elena se convirtió en un reflejo de su alma, un espacio de belleza, de crecimiento, de vida renovada. Ricardo y los hijos se esforzaban cada día por mantener sus promesas y la comunicación había reemplazado al silencio. Sin embargo, una pieza clave en este nuevo equilibrio aún estaba en el aire: Doña Clara. Aunque Marta había asumido su cuidado, la distancia y la rutina de la recuperación de Elena habían mantenido a la abuela un tanto al margen de esta transformación. Fue una tarde de martes, mientras Elena regaba sus hierbas aromáticas y Ricardo leía el periódico en el porche, que el teléfono sonó. Ricardo atendió, y la voz de Marta, al otro lado de la línea, sonaba tensa, al borde del llanto. «Ricardo, soy yo. Necesito que vengas, o que Elena venga. Mamá no para de llorar. Lleva horas llamando a Elena». Ricardo frunció el ceño, su corazón se encogió. «Pero Marta, ¿qué pasó? ¿Está peor?» «No lo sé, Ricardo. No es la confusión habitual. Es diferente. Está desesperada. Dice que quiere a Elena, que solo Elena la entiende. No me deja tocarla. No quiere comer. Solo repite: Elena, Elena, mi Elena». La voz de Marta se quebró. «Estoy agotada, Ricardo. No sé qué hacer». Nunca la había visto así. Elena, que había escuchado parte de la conversación, se acercó, su rostro reflejando preocupación. Ricardo le hizo una señal para que esperara. «Marta, tranquila, voy para allá. Y llevaré a Elena. Ella necesita verla». Colgó el teléfono y miró a Elena, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y urgencia. «Es mamá. Marta dice que está muy mal. Llora y solo te llama a ti. Dice que solo tú la entiendes». Un escalofrío recorrió a Elena. A pesar de todo el peso que doña Clara había representado, había un lazo, una conexión profunda que ni la enfermedad ni la distancia habían podido romper. «Vamos, Ricardo. Ella me necesita». Mariana y Pedro, que estaban en la sala, escucharon la conversación y se acercaron, sus rostros pálidos. «Mamá, ¿vamos contigo?», preguntó Mariana. Pedro asintió con una seriedad inusual. Ricardo dudó por un momento, pero luego asintió. «Sí, vengan. Es importante que todos estemos allí». El viaje a casa de Marta fue silencioso, cargado de una expectativa ansiosa. Elena sentía una punzada de dolor en el pecho, no por su corazón, sino por la angustia de doña Clara. Al llegar, Marta los recibió en la puerta, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. «Gracias por venir. No sé qué más hacer». Entraron a la casa, y el sonido del llanto de doña Clara los golpeó. Estaba sentada en su sillón favorito, acurrucada, con el rostro hundido entre las manos, un lamento constante escapando de sus labios. «Elena, mi Elena, ¿dónde estás? Nadie me entiende. Nadie me cuida como tú». Ricardo se acercó a su madre, intentando consolarla. «Mamá, estoy aquí. Soy Ricardo. Marta está aquí. Estamos contigo». Pero doña Clara lo apartó con un gesto débil, su mirada perdida. Fue Elena quien se acercó lentamente. Se arrodilló frente al sillón, tomando las manos temblorosas de doña Clara. «Aquí estoy, doña Clara. Soy Elena. Estoy aquí». Al sentir el toque familiar, doña Clara levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de confusión y tristeza, se fijaron en Elena con una claridad sorprendente, un lapso de lucidez que dejó a todos sin aliento. Una sonrisa tenue apareció en sus labios y sus manos apretaron las de Elena con fuerza. «Elena»,
Mi Elena. Por fin. Te extrañé tanto, mi niña. Nadie me entiende como tú. Nadie me cuida como tú. Su voz, aunque débil, era firme, llena de una convicción que no se veía en meses. Siempre fuiste la única que me vio de verdad, la única que supo lo que necesitaba antes de que yo lo pidiera, la única que no me juzgó cuando mi mente se iba. Eres la mujer más increíble que he conocido. Siempre lo fuiste. Y yo no te lo dije lo suficiente. Las palabras de doña Clara resonaron en la pequeña sala, golpeando a Ricardo, Mariana y Pedro con la fuerza de una revelación. Ricardo se quedó inmóvil, las lágrimas brotando de sus ojos. Su propia madre, en su momento de mayor vulnerabilidad y lucidez, estaba verbalizando lo que él y sus hijos habían tardado décadas en comprender. Doña Clara, la mujer que siempre había sido tan exigente, tan centrada en sí misma, ahora, en su fragilidad, reconocía la grandeza de Elena. Mariana se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de asombro y una profunda tristeza. Pedro, que nunca había visto a su abuela tan lúcida, ni a su padre tan conmovido, sintió un nudo en la garganta. Las palabras de doña Clara no eran solo un reconocimiento para Elena. Eran una condena silenciosa para ellos, un espejo que les mostraba la ceguera de su propio amor. Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a doña Clara con ternura. «Aquí estoy, doña Clara. Siempre estaré aquí para ti». Doña Clara se acurrucó en el abrazo de Elena, y el llanto cesó. Una paz profunda se instaló en su rostro, y pronto se quedó dormida, aferrada a la mano de Elena. Ricardo se acercó, su voz apenas un susurro. «Mamá, ella siempre supo lo increíble que eres, Elena». Elena asintió, con el corazón lleno de una emoción compleja. Era un reconocimiento tardío, sí, pero venía de la persona que más había demandado de ella, y en un momento de lucidez tan puro que era innegable. Ese momento, esa verdad revelada por doña Clara, fue el último empujón que Ricardo y los hijos necesitaban para comprender la magnitud de su error y la profundidad del amor y el sacrificio de Elena. La raíz profunda de Elena, finalmente, había sido vista y reconocida por todos. Los años pasaron, y la figuera en el patio de Elena creció. Sus ramas se extendieron ofreciendo una sombra generosa y frutos dulces. Se había convertido en un símbolo de la resiliencia de Elena, de la vida que florece incluso después de las podas más difíciles. La casa, antes un lugar de sobrecarga silenciosa, era ahora un hogar vibrante, donde las responsabilidades se compartían y el amor se expresaba en actos de cuidado mutuo. La risa de Elena, antes rara y contenida, ahora resonaba con una libertad que llenaba cada rincón. Ricardo se había convertido en un compañero ejemplar, un hombre que había aprendido a amar de una manera más profunda y consciente. Su risa fácil seguía allí, pero ahora venía acompañada de una profundidad y una conciencia que antes le faltaban. Cuidaba de Elena con una ternura que ella nunca había imaginado, anticipando sus necesidades, protegiendo su espacio y su tiempo para el jardín y sus nuevas pasiones. Había aprendido a verla, no solo como la mujer que lo proveía, sino como la persona compleja y valiosa que era, con sus propios sueños y deseos. Sus conversaciones eran largas y significativas, llenas de un respeto y una comprensión que habían tardado décadas en florecer, construyendo una intimidad que nunca antes habían tenido. Mariana y Pedro crecieron y se convirtieron en jóvenes adultos, conscientes y empáticos, llevando consigo las lecciones aprendidas de la ausencia de su madre. Mariana se fue a estudiar a la ciudad, persiguiendo sus propios sueños, pero regresaba cada fin de semana, no para ser servida, sino para ayudar en casa, para cocinar para la familia,
para pasar tiempo de calidad con su madre, escuchando sus historias y compartiendo las suyas. Pedro, el más joven, se quedó en el pueblo, trabajando en el negocio familiar de Ricardo. Pero siempre encontraba tiempo para su madre, para su jardín, para las conversaciones bajo la figuera. Ambos habían aprendido la lección más importante. El amor se demuestra en el cuidado compartido, en el reconocimiento del esfuerzo ajeno, en la pregunta sincera. ¿Cómo estás tú, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Doña Clara vivió sus últimos años rodeada del amor de sus hijos y nietos, un amor que Elena había ayudado a despertar. Marta, con el apoyo económico de Javier y las visitas regulares de Ricardo, se había adaptado a su nuevo rol de cuidadora principal, encontrando en ello una conexión más profunda con su madre. Aunque la mente de doña Clara seguía nublada, había momentos de lucidez en los que sus ojos se posaban en Elena con una gratitud silenciosa, como si en el fondo de su memoria reconociera a la mujer que había sido su pilar durante tanto tiempo. Su partida, cuando llegó, fue sentida, pero también fue un cierre, un ciclo que se completaba con la paz de saber que todos habían hecho su parte, que el amor había prevalecido. Elena, con el paso de los años, se convirtió en una figura de sabiduría en el pueblo. Su jardín era un oasis de belleza y serenidad, y su historia un susurro de esperanza y resiliencia. Las vecinas la visitaban, no solo para admirar sus flores y hierbas, sino para buscar consejo, para compartir sus propias cargas y frustraciones. Elena las escuchaba con empatía y les recordaba la importancia de cuidarse a sí mismas, de no esperar a que el cuerpo gritara para hacerse escuchar, de encontrar su propia voz y su propio espacio. Su corazón, aunque con la cicatriz del infarto, latía con una fuerza renovada, un ritmo constante que era un testimonio de su segunda oportunidad. Las revisiones médicas seguían siendo parte de su vida, un recordatorio constante de su vulnerabilidad y de su increíble resiliencia. Había aprendido a vivir con esa fragilidad, a respetarla, a honrarla. Ya no era la Elena que se había perdido en el cuidado de los demás, sino una Elena plena, auténtica, que había encontrado su propio espacio en el mundo, una mujer que se amaba a sí misma tanto como amaba a los demás. Una tarde, sentada bajo la figuera, Elena observaba el sol ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Su jardín, vibrante de vida, era un testimonio de su propia resurrección. Ricardo estaba a su lado leyendo un libro, su mano buscando la de ella en un gesto de amor y conexión que ya era natural. El silencio entre ellos era de una plenitud que solo el amor y el respeto mutuo pueden construir. Mariana y Pedro, ya adultos y con vidas propias, habían llamado para desearle buenas noches, sus voces llenas de cariño y gratitud. Elena cerró los ojos y dejó que el viento suave acariciara su rostro. En su mente revisó su viaje, el infarto, la oscuridad del hospital, la inesperada sensación de ser cuidada por primera vez. Pensó en las vecinas, en sus palabras de aliento, en sus gestos de cariño que la hicieron sentir parte de algo más grande. Pensó en Ricardo, en su arrepentimiento sincero y en su profunda transformación, en el compañero que se había convertido. Pensó en sus hijos, en su despertar a la realidad del cuidado y en su crecimiento hacia la empatía. El infarto había sido un punto de quiebre, un evento traumático que la había llevado al borde del abismo. Pero, paradójicamente, también fue el catalizador de una profunda transformación. Fue el grito de su cuerpo, el último recurso para hacerse escuchar, para reclamar su propia existencia. Y ese grito había sido escuchado. Su corazón, aunque con una cicatriz, latía con un ritmo constante, lleno de gratitud
y de una paz que nunca antes había conocido. Había aprendido que el amor no es sacrificio silencioso, sino reconocimiento mutuo, que cuidar de los demás es importante, pero que cuidarse a sí misma es fundamental, y que la vida, incluso después de la tormenta más oscura, puede florecer de nuevo, más fuerte, más hermosa, más auténtica. Elena había encontrado su raíz profunda, la esencia de quien era, y la había nutrido con amor propio y el cuidado compartido de quienes la rodeaban. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí es porque la historia de Elena ha tocado una fibra real dentro de ti. Quizás conoces el peso de ser la persona que siempre cuida, que siempre resuelve, que siempre está disponible, hasta que el cuerpo y el alma gritan por un descanso. Tal vez conoces la sensación de volverte invisible para aquellos que más amas, no por maldad, sino por una rutina de entrega que se volvió tan natural que nadie más la cuestiona. La historia de Elena nos recuerda que el trabajo de cuidado, a menudo invisible y no remunerado, es un pilar fundamental de nuestras vidas y sociedades. Pero también nos alerta que este pilar no puede ser sostenido por una sola persona indefinidamente. La sobrecarga, la falta de reconocimiento y la ausencia de división de responsabilidades pueden enfermar no solo el cuerpo, sino el alma, robando la esencia de quienes somos. El cuerpo de Elena gritó de una forma que no pudo ser ignorada, un infarto que la llevó al borde de la muerte, pero que, paradójicamente, la trajo de vuelta a la vida. Elena no fue rescatada por un héroe, sino por la verdad que se hizo visible a través de su propio dolor y de su casi partida. Ella nos enseña que es necesario gritar, incluso en silencio, para que el mundo vea lo que está sucediendo. Que es necesario permitirse ser vista, permitirse recibir, y permitirse tener un espacio que sea solo suyo. En el hospital, experimentó el cuidado por primera vez, y esa sensación, en medio de la fragilidad, fue un bálsamo para su alma exhausta. El infarto de Elena fue un catalizador, una advertencia de que el amor que no ve, que no reconoce, que no comparte, no es sostenible, y que la sanación comienza cuando las responsabilidades se dividen, cuando las voces son escuchadas y cuando el valor de quien cuida es finalmente reconocido. El arrepentimiento de Ricardo y de los hijos, nacido del caos y del miedo a perderla, fue el primer paso hacia una nueva forma de amar y de vivir. Y ahora un mensaje para ti, que quizás has sido cuidado sin darte cuenta, o que has visto a alguien como Elena en tu propia vida. No esperes a que el cuerpo de quien te cuida grite, a que la enfermedad o el agotamiento extremo sean el único camino para que la verdad se haga visible. Mira a tu alrededor. Observa el trabajo invisible, el esfuerzo constante, el amor silencioso. Ofrece tu ayuda, no como un favor, sino como una responsabilidad compartida. Pregunta, escucha, participa. El amor se demuestra en la acción, en la cooperación, en el reconocimiento. No dejes que la comodidad te ciegue a la sobrecarga de otros. Tu participación es vital para la salud y el bienestar de quienes te rodean. Y para ti, que cuidas incansablemente, que te has sentido invisible, que has sacrificado tu propio bienestar por el de los demás. Tu historia aún se está escribiendo. Y si la de Elena te recordó que mereces ser vista, que mereces tener tu propio espacio, que mereces que el peso sea compartido y que el amor verdadero florece en la reciprocidad y el reconocimiento, entonces ella cumplió su propósito. No esperes que tu cuerpo grite, comienza a verte ahora. Comienza a permitirte ser vista. Comienza a pedir lo que mereces, porque quien cuida de todos también merece ser cuidada. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente cuidada? La respuesta, querido amigo, querida amiga, está en cada uno de nosotros.